Bueno, la tercera tiene que ser la vencida ya, porque no sé si me está dando fallos la tableta, eh, o si pasa algo con la conexión de Jesús o con la mía. Pero bueno, ya cambiamos de dispositivo en vez de utilizar ya utilizar el celular. Que nos estaba dando complicaciones el asunto. Ya vamos a esperar que entre Jesús para seguir con la conversación. Nos están boicoteando la transmisión. Me dicen que son algunos fanáticos del Licey inconformes con la transacción, pero nada, le estamos dando seguimiento. Vamos a ver qué sale de ahí. Sí, ya básicamente para no seguir en lo mismo, esta transmisión tiene un fin didáctico, más que hablar del Lidón, vamos a hablar de béisbol en sentido general y es para centrarnos en un tema en específico, que son las estadísticas predictivas y descriptivas en el béisbol. Ya ustedes han conocido la trayectoria de Jesús en las últimas semanas, por si no la conocían, ya creo que con toda la prensa que se ha filtrado, o filtrado no, dado a conocer luego de su designación con los gigantes, conocen un poco del background de él, ya siendo gerente general y siendo parte de operaciones de béisbol con el escogido, con los toros, y ya ahora en esta nueva etapa con los gigantes del Cibao. Entonces, Jesús, básicamente darte la bienvenida. Ahí veo a caras conocidas, Frankie González, Bian Estoy Araujo. viendo algunos saludos ahí conocidos también. Sí, 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 ya estoy viendo, pero aquí no vamos a estar hablando de Lidón. Quizás surja porque imagínate, eso forma parte del ADN de uno, pero ese no es el objetivo. Jesús, cuéntale ya, para entrar al mambo, cómo tú, y perdona que te obligue a repetirlo, pero la tecnología me está fallando, de manera breve, así, cómo llegas, cómo das el salto de escribir en clave digital cuando eras un adolescente con 16 años, que creo que pocas personas habían escuchado tu nombre Sí. en la crónica deportiva en esa época, y ya luego cómo tú ingresas a la parte de operaciones de béisbol con los Leones del Escogido en el 2009. Mira, lo de clave digital yo lo hacía paralelo a lo que era estudiar, ya estaba en la universidad, aunque inicié todavía estando en el colegio, porque fue muy temprano, fue a los 16 años. Pero era algo que hacía paralelo y lo veía como una pasión, más que por escribir, sino por analizar el juego. Así lo veía. Yo analizaba el juego y formulaba una posición y tenía la oportunidad de quizás subirla a un medio digital, como era clave en ese entonces. Como te dije, ya a los 16, 17 años yo sabía cuál era mi vocación y cuando estaba a mitad de carrera de Derecho en la universidad, yo me convencí de que esa carrera no era para mí y que quería explorar el área de operaciones de béisbol y así lo hice. Tuve la suerte de conseguir una pasantía en los Diamondbacks con Junior Novoa y por ahí la historia comenzó a caminar, como dicen. Luego, un año después, entro al escogido y empecé a desarrollar formalmente ya una carrera dentro de operaciones. Bien, en el perfil vamos a ver, definirlo de una manera, tu escuela de pensamiento, era lo que quería, las palabras que quería buscar. ¿Cómo ha cambiado tu escuela de pensamiento con el pasar de los años respecto a las analíticas? Y porque tú sabes que esto se viene renovando día tras día. Es así, mira, yo te diría que yo siempre he sido nueva escuela, porque cuando uno dice nueva escuela, a veces la gente tiende a caer en el error de que tú eres quizás extremista con la sabermetría o con un tipo de información específico. Pero yo entiendo que es simplemente estar abierto a la información y adaptarse a los tiempos, porque como tú dijiste, es cambiante. Quizás hace 15 años tener un conocimiento avanzado para la época de lo que era el porcentaje de envasarse eran plus, ahora mismo no lo es, ahora mismo todo el mundo tiene una noción por lo menos de lo que es el OVP. Ya no es una ineficiencia de mercado como lo era antes. Ahora tú tienes quizás que profundizar más. Cada 2 o 3 años hay métricas nuevas. Incluso quizás lo último que tenemos, que es la tecnología que utiliza Stackas, que ya se ha metido de lleno en lo que es el desarrollo, es una tecnología que ellos siguen en
pleno proceso de desarrollo y evolución. Incluso creo que van a cambiar el sistema de radares para esta temporada, la temporada que viene. O sea que básicamente la nueva escuela mía se basa en información, en adaptarse y aprender a usar esa nueva información. No creo que yo sea un genio de la sabermetría, ni me considero sabermétrico, sí me considero pro analítica y pro información. Exacto, que eso es bueno que Jesús siempre lo deje sobre la mesa porque el que más sabe de esta cuestión en béisbol no llega ni a un 10%, creo, o un 20%, porque esto va tan rápido, porque es básicamente producto de la tecnología. Y qué bueno que Jesús menciona la parte de StatCast, porque va de la mano con lo que estamos tratando. Y hay diferentes formas de usted agrupar las estadísticas. En esta conversación vamos a enfocarnos en predictivas y descriptivas. Las descriptivas, básicamente, como lo dice, te está respondiendo a la pregunta, porque eso es bueno dejarlo sobre la mesa. Las estadísticas obedecen a una pregunta que uno tiene, de cualquier cosa. ¿Cuántas veces se basó Sammy Sosa en el 98 para hacer una estadística? Y así sucesivamente. Y las predictivas, como lo indica su nombre, ya lo que son es estimadores. Entonces, ¿cómo te ha servido esto a ti en tu rol? Y cuando digo tu rol, no solamente me refiero a operaciones, sino a una persona que es pro analítica como tú. Mira, como te dije, yo entiendo que toda información ayuda. Me ha ayudado a crear un perfil a medida que he ido leyendo y familiarizándome con las mismas y tratando de actualizarme con las mismas. Porque quizás anteriormente, en los inicios míos en operaciones, todavía la parte sabermétrica aquí era muy nueva, no había tanta sabermetría dentro de los equipos, aunque sí había grandes analistas. Por ejemplo, Carlos José Lugo es sabermétrico desde hace mucho y quizás es el mejor sabermétrico que tiene el país ahora mismo. Pero quizás todavía no estaba en una oficina. Entonces ya quizás con dos o tres conceptos que tú manejabas, quizás en operaciones ya para el 2009-2010, quizás tú le sacabas una ventaja, hasta para cambio en ese momento, de cosas que todavía el otro equipo no estaba viendo. Que quizás analizaba a un jugador por una muestra pequeña de su actuación en invierno, en temporadas anteriores, y no por lo que realmente era el jugador en temporadas largas. Yo creo que aquí había una pequeña ineficiencia de mercado en ese sentido que ya no existe. Ya todo el mundo tiene bastante información y la sabe utilizar. Y como te dije, esa parte descriptiva y la que tú mencionaste también van muy de la mano, es un tema muy complejo, porque puede ser tanto descriptiva como predictiva, algunas estadísticas, o sea que quizás es un tema de que sea descriptiva y otra que sea descriptiva y predictiva, van muy de la mano en ese sentido. Por ejemplo, sé yo, la efectividad, que es una estadística simple, que quizás es considerada ya un poquito vieja escuela, aunque todavía es usable si tú la sabes leer, te dice cuánta carrera permitió en promedio, pero tú tienes el FIP, que quizás es también descriptiva, pero es predictiva, porque te saca quizás cualquier tipo de, ¿cómo te digo?, de escasez que tenga la efectividad para leer bien lo que fue realmente el lanzador, por qué fue así, cómo debió ser. Entonces van de la mano. Yo siempre entiendo que tú tienes que leer todo tipo de estadísticas para tú analizar a un jugador, porque cada caso es específico. Tú tienes el caso del WAR, que es un número que quizás te da un buen rango, un rango de valor de un jugador, pero tú siempre tienes que ir a ver de dónde sale ese WAR, para ver si ese WAR es sostenible. También ahora mismo tú sabes que se están desarrollando mucho, o todavía está en desarrollo la métrica defensiva. Entonces ya tú tienes que ver ahí qué tanto dentro de ese WAR pesó tanto la defensa, quizás no se esté evaluando bien en ese sentido, o entre un jugador ofensivo y otro que tenga diferentes características como aportar valor en las bases y la defensa, ver qué tanto aportó ese jugador ofensivo para tener un WAR similar a un jugador que aporta mucho más, que aporta en diferentes facetas, pero al final quizás por su gran capacidad ofensiva generó el mismo valor. O sea que yo entiendo que cada caso es específico y las estadísticas son buenas, pero hay que saberlas utilizar. Exacto. Es bueno que hagas esa salvedad. Y voy a retomar lo que cuando mencionabas de StatCast, que va a mejorar su tecnología de radares, porque eso sucede con la defensa, por ejemplo. El UZR, que los que Ah, entran a Fangraphs se van a familiarizar con él, o los que no han entrado cuando entren lo harán. Básicamente el núcleo de sus mediciones defensivas es el UZR, pero ¿qué sucede? Que el UZR fue o ha sido registrado por la gente de Baseball Info Solutions y esos radares
utilizan escuchas de video para llenar la base de datos de ellos y esas mediciones son estimaciones, no son muy precisas. Exacto. Entonces, por esa parte, no es bueno, y esto para fanáticos y gente que habla en medios de comunicación, no es bueno usted ver dos jugadores, dígase Roberto Alomar y Robinson Cano, y usted básicamente evaluar su defensa por unos números que están plasmados ahí y que quizás usted no sepa cómo se determinaron esos números. Y ahí va de la mano lo que tú mencionas de que cada caso es particular y hay que estudiar cada historia detrás de los números y cómo se llegó a esas conclusiones. Exacto. Yo creo que cada estadística y realmente cada pieza de información tiene que verse como una herramienta para al final darte un escenario más objetivo de lo que realmente es ese jugador. Por eso, en el caso específico de la defensa, todavía se habla mucho de si pasó la prueba visual o no, de si la Exacto, prueba visual va de la mano con lo que te dicen las estadísticas. Y uno tiene que realmente inclinarse a veces hasta por los reportes de scout, en lo que es la defensa, para realmente evaluar a los jugadores. Ahí ver cómo ese reporte se compara con lo que te dicen las estadísticas. Así lo puede ver el ojo también. O sea que es una combinación, siempre caemos a lo mismo, una combinación de información que te brinda un escenario objetivo. Si te digo, con lo que me preguntaste hace un rato, de que ha sido, ¿qué te digo? Me ha aportado bastante en lo que es mi carrera, tener el tipo de mentalidad de poder adaptarme y de poder quizás aprender a utilizar unas estadísticas. Como te dije, no hay que ser un genio, cualquiera que se lo proponga puede aprender de esto, la clave está en claro, entenderla. No hay que complicarse demasiado, simplemente tú te familiarizas con la fórmula, trata de ver de dónde sale cada cosa y trata de ver con el perfil del jugador qué, qué estadística le da más valor, qué estadística exacto. más lo mide mejor. Sí, y comprender sobre todo el concepto, más allá de uno memorizar la fórmula. Yo recuerdo siempre, ese es un profesor de matemáticas en secundaria que me lo indicaba a mí, a mi clase, para cuando entramos en las ecuaciones y eso, y trigonometría. Y recuerdo Boris McCracken, que tú bien lo conoces, pero para quien esté escuchando y Sí. no sabe, básicamente era un desconocido, un bloguero en 1998-99, que vino con esta idea loca, loca en el contexto de la época, de que los hits que permiten los lanzadores no son tan importantes porque ellos no tienen control de ellos y por ende la efectividad no sería una métrica adecuada para medirlos. Y de ahí surge todo lo que ustedes ven ahora como FIP y otras estadísticas que miden el desempeño del lanzador, independiente de los compañeros que lo están defendiendo, que a la larga no tienen una responsabilidad directa con lo que hace el lanzador. Y Y él decía, volvemos a lo eh, mismo, un pinta complejo. sí, él Porque, decía algo, Jesús, el año pasado en la conferencia de analítica del MIT, del Tecnológico de Massachusetts, en su exposición, y es que las mejores estadísticas se crean sin utilizar una computadora. Las mejores analíticas surgen del pensamiento, de lo que tú palpas, de lo que tú te preguntas, porque la estadística, a fin de cuentas, es una respuesta a una curiosidad que tú tienes. exacto, un pensamiento, quizás un razonamiento lógico para buscar esa respuesta. Como te dije, es un tema bien complejo, porque tú hablaste ahora del FIP, pero fíjate cómo también el FIP tiene que ver la defensa que está detrás del lanzador en, en esa estadística. Sí, Y ahora también se mide la calidad o la tendencia de los batazos que permite el lanzador. Porque puede ser que tenga exacto, buenos rates, pero que permita un contacto fuerte, y eso se puede medir con stats, la calidad exacto. de contacto. Ahí viene la otra nueva estadística que hablamos hace un rato. O sea Sí, que es un tema. exacto, como dice Abner Ramos de aguilucho.com, de Baseball Data, que, bueno, que tú tienes un buen vínculo con ellos en tu estadía en Los Toros. El creador de las se me mezcla el español y el inglés, DIPS, que son las estadísticas defensivas del lanzador, las estadísticas independientes de la defensa del lanzador, que ese artículo que él creó en su blog y luego ya desarrolló más en Baseball Prospectus, fue el origen de todo. En esa época dorada de la sabermetría, cuando cualquiera podía interactuar por los blogs con Boros, con Tom Tango y compañía. ¿No? Y por ejemplo, vamos a caer en la Lidón.
En el caso, por ejemplo, del factor parque de los Javier, nosotros en los gigantes tenemos que tomar en cuenta también el perfil de la bola bateada que permite ese lanzador, porque puede ser un buen lanzador, pero quizás por el perfil de ser un lanzador que le eleva demasiado, Claro. por un lanzador extremo, no sería bueno para el parque, aunque sí sería bueno para otro equipo en la liga. O sea Que que eso es por eso, algo que tiene que avanzar en Lidón. La, la, la adaptación del Trackman, que lamentablemente solo está en el Estadio Quisqueya. sí, mira, yo entiendo, la idea que yo tengo muy personal es que llegar como liga, como Confederación del Caribe, hacer un acuerdo con MLB y traer esa tecnología al Caribe. Porque Sí, eso va a funcionar tanto como para nosotros como para ellos evaluar sus jugadores. exacto, porque es un beneficio. Y Exacto. va a llegar un momento, Jesús, no sé en cuántos años, que van a ver radares de Rapsodo también. Exacto, sí. Porque al final, esos muchachos, me refiero a los peloteros, son rentados, que ustedes lo tienen allá. Y es una forma de los equipos continuar su programa con ellos y tener No, y un... también para los mismos jugadores, porque ya los jugadores de esta generación se van desarrollando con el uso de ese tipo de tecnología. Cuando ya tú lo Sí, tengas en un equipo de invierno, van a estar abiertos ahora mismo. Incluso te la van a solicitar. Y algunos te la solicitan, y algunos te dicen, mira, yo necesito más información de ese lanzador que vamos a enfrentar. Eso no se veía antes. no, eso hace, no sé, 5 o 6 años, esto era surreal. Pero por ese lado, y ya que estamos tratando el tema Lidón desde esa perspectiva, y hablando de las estadísticas predictivas únicamente y descriptivas, por ejemplo, eh, el FIP lo pueden usar como predictor, pero el origen del mismo es describir lo que está haciendo. Y está el SPED FIP, que sí es un estimador, entonces. En una liga como las invernales, que son tan corta el tamaño de la muestra, ¿cómo, qué tan difícil es para usted lidiar con estos tamaños de muestra tan pequeña y tan variable la confección del roster? Mira, ahí entra una combinación de análisis. Ahí tú tienes que combinar la información estadística con un análisis más que todo de escauteo. Y un análisis quizá desde el punto de vista del coaching staff, de lo que está viendo, que también es un tipo de escauteo ya desde su punto de vista. Pero tú tienes que basarte mucho en las estadísticas de verano, tratar de comparar esos niveles con invierno, específicamente AAA o quizá Grandes Ligas, la Liga de Asia, y tratar de despejar y ver el contexto y ver cómo tú proyectas a esos jugadores en Liga de Invierno, que es algo que quizás se hace todavía por algunas limitaciones de manera empírica, pero tú tratas de hacer lo mejor posible con la información que tú tengas a mano y tomando en cuenta el contexto, sabiendo que la Liga Dominicana es una liga fuerte, que es una liga más de picheo que de bateo, que solo hay dos estadios que son ofensivos. No es lo mismo tú evaluar un refuerzo, por ejemplo, de la Liga Internacional que de la PCL, que es una liga Claro, bastante ofensiva. Que por eso a veces mucha gente no entiende cómo jugadores con X números, que quizás abren los ojos, no producen aquí, y otros que no tienen esos números tan inflados sí producen. Y quizás el perfil del jugador, quizás es el que tenía peores números para los ojos de fanáticos, siempre ha sido mejor jugador, pero ese jugador el otro vino inflado de la PCL y quizás no tenía un conocimiento de la zona de strike que se podría proyectar a la Liga Dominicana de Invierno, que sí podría ser, por ejemplo, un jugador para la Liga de México, bien proyectable, porque el nivel de picheo es diferente, de un ambiente más ofensivo. So, como te dije, tienes que tener mucha gente capacitada al lado de ti, mucha información para tú poder tratar de despejar ese tipo de dudas y tratar de proyectar, aunque sea de manera empírica, ese jugador en invierno. También hay un temita, no es lo mismo proyectar, por ejemplo, para ganar ahora, para tú construir tu equipo, que utilizar ese tipo de estadísticas para el draft. Quizás las estadísticas del draft, tanto descriptivas como predictivas, no te da mucho, porque quizás tú tienes el tipo con mejor número para el draft, quizás es un tipo que está viejo para la liga, que está repitiendo el nivel por tercer año. Entonces quizás el mejor prospecto para invierno es joven para la liga, jugando el nivel en primer año y no te van a decir nada los números. Pero tú tienes que tratar de ver el historial y meterte de lleno en lo que es el escauteo de ellos. La información desde que el muchacho firmó, los scouts que lo conocen. Por ejemplo, por ejemplo, gente como yo que tuvo la oportunidad de cautear, si lo vio en la época que era Julio Do, conoce el make-up, conoce la familia. qué So, es bueno. un número de factores que tú tienes que evaluar.
hasta de qué tipo de familia viene, hasta qué bono le dieron, todo, todo. Y también la zona, la región, para tú poder proyectar si va a ser un jugador para ti. Que es bueno que quienes están escuchando sepan eso, que cuando eso se refiere a make-up es básicamente la actitud, Claro, la parte no tangible del muchacho. la formación, Que, la personalidad, el background de la familia, todo eso se sí, mide. que son cosas que se miden también en grandes ligas. Por eso la parte de habilidades mentales, esa área está creciendo bastante tanto en el béisbol como en los deportes en sentido general. Ya en Lidón, creo que la pionera fue Rosa Michel en el escogido Sí. como psicóloga especializada en deportes. Y esa es una parte muy frágil a la hora de uno ponderarla porque, oye, no hay una cosa más difícil que evaluar a un ser humano. Y eso tiene un rol bien importante. Es bueno que Jesús lo menciona. Sí, eso es otra parte también que hay que tomar en cuenta, como tú dices, el aspecto mental, no solo de las estadísticas, porque quizás hay jugadores con buenos números, pero que mentalmente no son tan fuertes como otros. Que ahí entra en la discusión el tema del bateo situacional en el clutch, si Sí. existe o no existe. Para mí, realmente estadísticamente no existe. Lo que sí existe es el tipo de jugador que no tiene miedo a esa situación y que quizás eso lo lleva a mantener su producción o quizás hasta subirla en ese tipo de momentos, de situación. Yo tengo un pensamiento parecido a eso. Y además, cuando tú desconstruyes un partido, cada suceso al final es importante para tú conseguir la victoria. Y Exacto. por eso el mito del clutch yo no lo compro mucho en ninguno de los deportes y sobre todo en el baloncesto, que son bien pasionales allá cuando están debatiendo Sí, eso. tú tienes que acordar que creo que hace un poquito más de una década todavía los agentes usaban en MLB para negociar el número de carreras empujadas para ganar el juego, que era simplemente la Sí, carrera para quizás decidir la ventaja, pero que quizás esa no era la carrera más importante. Porque quizás tú empujaste una carrera para ponerlo 8-7, pero sin la carrera que empató el juego, esa carrera no iba a ser lo mismo. O sea porque que son un número de cosas que se han ido ajustando. Que yo sí, creo que son estadísticas independientes. todavía hay un gap en lo que es el tema de arbitraje en grandes ligas, pero creo que también ese gap se va a cerrar en ese sentido. No, claro, estamos de acuerdo en eso y vamos a la raíz, o sea, que yo controlo y que yo no. Cuando tú estás parado en la caja de bateo, tú puedes quizás influir en lo que hace otra persona, pero tú no lo controlas. Tú controlas lo que tú haces con tus habilidades. Un lanzador o un corredor, Miguel Diloné, por ejemplo. Claro. Miguel Diloné, cuando estaba en primera base, podía influir en que el lanzador estuviera bien pendiente a él y no estuviera tan concentrado en el bateador. Pero a fin de cuentas, Diloné no controlaba eso. Diloné controlaba correr de primera a segunda. Y eso es lo que sucede con las empujadas, las anotadas y todas estas estadísticas que son dependientes de lo que hagan otras personas. Mira, veo una pregunta aquí bien interesante sobre el factor PAC, que yo creo que tiene sentido porque va por ahí. O Deja sea, ver. no, lo más importante con el factor parque no es la dimensión del estadio, que quizás la gente entiende que la dimensión es lo más importante, la distancia del home hacia la pared, pero es más que todo las condiciones atmosféricas y donde esté localizado. Colorado es el mejor ejemplo. Porque no solo que se saca más pelote, que por las condiciones atmosféricas la bola corre más rápido. Exacto. Hay Un, menos presión un y filiador tiene entonces la menos bola tiempo está más liviana en el aire. Ahí entra la física. un filiador tiene menos tiempo para afiliar una bola en el Julián Javier que lo que tiene para afiliar en el estadio de la Romana. Eso era lo que yo conversaba. Yo recuerdo que me preguntó en Twitter Rafael Amado, que ya tú eres compañero o sí, coworker, compañero de trabajo de él. Que yo recuerdo eso que yo hablaba con él del caso de Jeremías Pineda y que ciertamente la defensa varía con el parque, por lo mismo, porque la defensa es una consecuencia de la ofensiva. Entonces, si en el Julián Javier los bateadores gap to gap, los bateadores que batean para los canales, tienen condiciones más favorables, por ende va a afectar a quien está defendiendo. Y es lo que tú Y que hay explicabas. también un ajuste defensivo, porque quizás hay dirigentes o personas que tengan la mentalidad, bueno, voy a un estadio ofensivo, voy a buscar ofensiva y
descuido de la defensa, porque como las dimensiones son más cortas, no van a tener que cubrir tanto terreno. Pero si el otro equipo está lleno de bateadores que meten la bola en el gap, esa estrategia es un cuchillo de doble filo, porque tu defensa va a estar más limitada para prevenir carreras, aunque quizás tu ofensiva pueda producir más carreras. Una pregunta, ahora que tú entras en esto del factor parque y todo, y tomando en cuenta tu experiencia de escucha, eh, la parte de jugadores que decrece su velocidad de salida cuando golpea la pelota, eso se puede regenerar con práctica, no te lo afirmo, te lo pregunto. Dependiendo de la edad, claro. Puede haber un regreso a que si un bateador estaba golpeando la pelota y salía a 95 millas por hora, pero bajó significativamente a 88 sin haber una lesión de por medio, existe condicionamiento para que ya luego en otra temporada ese bateador pueda regresar a su forma habitual. Mira, yo creo que lo que ha pasado en béisbol en los últimos años ha demostrado que sí. A medida que se ha ido revolucionando, o ha ido, mejor dicho, evolucionando el mundo del desarrollo de jugadores. Como es el caso, tú tienes el caso de Kai Bory en Driveline Baseball, que ha demostrado eso. Que El quizás nombre, perdón, ¿lo puedes repetir? el de Kai Bory, Oh, ya, ya, Driveland, ya. exacto, que ha demostrado eso, que contrario a lo que se creía antes, que el jugador declinaba en un rango que quizás era inevitable, o que un jugador tenía un techo, ya ese techo no es tan bajito como se pensaba, o ese jugador no declinaba como se pensaba. Ahora, quizás ese jugador lo que tenía era un mal condicionamiento físico, o había descuidado sus habilidades físicas. Yo creo que cada caso es específico, ahí tú te tienes que ir a estudiar si realmente el tipo es un atleta o no es un atleta, si es normal que decline esa edad. No es lo mismo un pelotero de 30 años con condiciones atléticas que otro pelotero que no sea un atleta, que haya tenido habilidades específicas para destacarse en béisbol y ya la habilidad está declinando. En ese caso es más difícil recuperarla, pero en un caso de una persona atlética, yo entiendo que sí, que se puede estrechar un poco más la curva de declive. Y creo que ese es el reto ahora del béisbol ahora mismo, Sí. tanto con el desarrollo como con el temita de la curva de declive. Se está Y desafiando ahora mismo ambos escenarios. la biomecánica ha sido crucial en esa parte, Bueno, mira el caso de como tú lo Hunter indicas. Pence, que tuvo un desempeño muy por debajo Sí. del promedio, descartado. Rediseñó su swing en sesiones de laboratorio y fue un productor por encima del promedio de nuevo. Sí. José Romero indica el caso de Vladimir Guerrero Jr., pero yo creo que hay que separar el caso de Vladimir Guerrero Jr. Y tú vas a corroborar o opinar en contra. Es Tenemos que evaluarlo diferente porque es un muchacho que va a un nivel nuevo, superior a lo que había jugado antes en ligas menores y básicamente está conociendo el entorno, está explorando y por eso, aunque uno vea sus resultados que no son acordes quizá a lo que muchos esperaban, es un caso de laboratorio que hay que estar siguiéndolo temporada a temporada, no sé qué tú opinarás. Y algo que hay que tomar en cuenta también es la edad de Vladimir Guerrero y el contexto. Por ejemplo, Vladimir Claro. Guerrero ya ha jugado temporada completa a nivel de Grandes Ligas, a una edad que otros que todavía son considerados super prospectos están en doble A. O sea que él ha terminado parte de su desarrollo ya en Grandes Ligas. Sí, eso es importante que lo acotes. La edad promedio del Lidón el año pasado, si no me equivoco, rondaba los 26, 27 años. Ahí andaba. Y hay jugadores que del draft importados que a veces lo seleccionan para jugar en Lidón, que están acostumbrados a jugar en ligas como las de AAA, donde la edad promedio es muy alta, o que están acostumbrados a jugar en AA o clase A fuerte, donde un poletero, Juanito Sutanejo, tiene 30 años jugando en AA, pero el promedio de la liga es como 8 años por debajo de él. Entonces, él mata ahí típicamente, como dicen en Dominicana. Pero cuando va al Lidón, ¿no? Un animal completamente diferente, entonces a veces los desempeños no son como muchos esperan cuando ven esos números. Y entonces ahí comienza. No una liga que está de acuerdo con la edad de él, que cuando llega a su nivel no se desempeña bien. Estaba desempeñándose bien porque estaba por encima del nivel que le tocaba jugar. Que es el caso que Correcto. hablábamos del draft. Que a veces hay numeritos en el draft que abren los ojos, pero tú, si sabes leer bien las estadísticas, te das cuenta que quizás son números irreales, que son inflados y que no son sostenibles. Ahí volvemos al tema de las estadísticas predictivas.
Sí, sí. Como Tú, el promedio de pelota en juego o el contexto de la liga en que está jugando. Hay una liga de las que entran atrás que es bastante ofensiva. Si tú sumas una liga ofensiva con un estadio ofensivo, con un jugador de 24 años, una liga que el promedio de edad es de 21, repitiendo la liga por segundo año, te va a dar un año monstruoso, pero de manera predictiva hay un riesgo muy alto. sí, porque ya él tiene más experiencia, él sabe a lo que va. Ese es el asunto. Y en el caso de ligas menores también está sucediendo algo completamente distinto a antes. La liga menores siempre ha sido laboratorios de desarrollo, pero ya últimamente se están aplicando cosas que suceden en grandes ligas como el cambio de la pelota, también el cambio de filosofía a la hora de batear. Los peloteros ya están buscando elevar la pelota, evitar la tasa de rodados. Y un pelotero que en Dominicana, antes de firmar, lo enseñaron de otra manera, quizás eso le cueste adaptarse también. Y quizás un pelotero que ustedes estén evaluando, y cuando digo ustedes, digo los 6 gerentes, para el draft de novatos de esta temporada, si es que existe, tienen unas estadísticas pobres, pero quizás el talento de ese muchacho da para más y lo seleccionan en una segunda ronda y ya luego se ve el impacto en el Lidón cuando viene a probarse y ya con un mindset, con una mentalidad más depurada. No, ahí entra el background también del jugador, si es de buena familia, si Exacto, es un el jugador make-up. que tiene la cabeza, que es maduro para su edad, hasta el estatus físico, porque quizás un jugador con talento, con tendencia a lesionarse, y otro jugador que proyecta tener un físico más atlético y menos probabilidad de lesionarse, es mejor pick para ti que el otro, aunque tenga el mismo nivel de talento. Son un sinnúmero de factores, por eso volvemos a lo mismo. Cada caso es muy específico. Tú tienes que escudriñar realmente cada caso para llegar al fondo. Ciertamente. Creo que tú mencionaste algo ahora del contexto de la liga, no me equivoco. Ahora es un tema, mira, hablando, ese tema bueno que lo mencionara, el tema de la pelota. Eso te lo iba a mencionar ahorita y se me pasó. Tú sabes que en el 2019 se cambió la bola en AAA. Y Sí, eso fue muy difícil evaluar los importados, tanto como los pitchers como los bateadores, porque te alteró el contexto de la liga. Ya la PCL de por sí era ofensiva. muy. Sí, fue un desastre entonces con la bola nueva. Y la internacional, que era quizás la liga de todo el sistema más comparable con la liga dominicana, por lo menos en términos empíricos, se infló y se convirtió en una liga ofensiva. Entonces había que todavía estudiar mucho más a fondo las estadísticas del año pasado y quizá inclinarse más en rates que en las mismas estadísticas superficiales. Por Y hay un ejemplo, tema. exacto, tú miras el caso, por ejemplo, de Jorge Martínez, ya cambiando un poco del tema de la liga, en México. Tú miras las estadísticas de él en México y quizás superficialmente tú no puedes proyectar un buen lanzador, pero tú te vas a las estadísticas de porcentaje, el perfil de bola que le batean la bola por el piso, los rates de punch y base por bola que fueron muy por encima del promedio, y tú te vas al ambiente que él tiró, una liga ofensiva y en el estadio más ofensivo de la liga. Y mira el lanzador que fue aquí en una liga mucho más fuerte. O sea que es un Esto es sinnúmero de bueno. cosas que quizás si tú no profundizas el caso de Jorge Martínez y te vas con el amague de que no tiene buenos números, de que vino aquí hace 3 años y no le fue tan bien, una metra corta, no lo trae. Y mira quién fue en un equipo que fue campeón. Eso es bien educativo para quien esté escuchando, porque cuando llega la fecha de agosto, sobre todo, que se van anunciando refuerzos, inicio de septiembre también, las personas, y estoy hablando de algunas personas, no generalizando, eh, quienes tienen acceso y conocimiento de Baseball Reference y otras páginas, buscan el desempeño del jugador o leen la nota de prensa donde el equipo detalla el rendimiento del jugador y, no, van a importar a John Mayfield, que batió 250 en la Liga Mexicana y entonces tuvo 30 remolcadas solamente, pero eh, si hacen la tarea como está explicando eso, y yo sé que es difícil también hacerla cuando uno va de 0 a 100 tratando de aprender, pero si poco a poco van buscando más allá de esas estadísticas que salen en las portalitas que uno busca, que uno compraba antes por medio de bateo, empujadas, jonrones y otras más, y se van al por qué, porque lo que explica Jesús es el por qué. Y déjame ser un poco específico en esto para que no me esté entendiendo. Si un pelotero batió 300 en la Liga Mexicana, ok, eso fue lo que pasó. Ahora, ¿por qué pasó eso?
y es lo que explica Jesús. Yo me voy a la liga, miro el contexto de ella, si fue ofensiva o fue una liga más inclinada a lanzadores, cómo estuvieron los defensores de los equipos, porque eso influye también en el porcentaje de pelotas puestas en juegos, y también las habilidades de este jugador, si era un jugador que era con un perfil orientado a conectar muchos rodados, si en vez de eso conectaba más líneas y elevados, y así poco a poco, con herramientas que están disponibles de forma gratuita para todos, ustedes verán que ustedes van a tener ya una satisfacción cuando ustedes vean el desempeño de un refuerzo en la liga y ustedes dicen, ah, pero mira, esto era lo que yo más o menos estaba esperando según lo que yo estudié. Eso es así, ver el nivel de competencia, el nivel de lanzadores que enfrentó. Eso me acaba de llevar a otra idea, quizás me la recordó, mejor dicho, que te iba a mencionar ahorita. Tú sabes, por ejemplo, en la Liga Dominicana, ahora hay una tendencia a importar lanzadores de México por el tema de que te da una temporada completa. Sí, disponibilidad. Exacto, y tú sabes que en enero ese grupo de lanzadores viene aquí como importado. O sea, cada vez más hay más lanzadores nivel Liga Mexicana en la Liga Dominicana. Te podría decir que quizás el año que viene cada equipo va a tener uno o dos lanzadores de la Liga Mexicana, por ejemplo. Sí. Va a haber equipos que tengan 3 y 4. Por ejemplo, el caso de los Toros, que tienen a Hernández, a Martínez y a Valdés, ya tú estás hablando de 3. Si firman otros serían 4, más Pablo Espino, que ya es un veterano de AAA. Ese tipo de picheo, por ejemplo, tú tienes que ver qué bateador podría enfrentar ese tipo de picheo. Porque a veces tú dices, bueno, ese tipo no va a batear en la liga. Mira el caso de William Rosario. William Rosario es un jugador 4A. 4A no, te diría que es Grandes Ligas porque tuvo éxito en Grandes Ligas para su posición. Sí. Por lo que es el bateo de poder. Fue un productor por encima del promedio. Ha bateado en Asia, está jugando en México. Y él va a enfrentar en México lanzadores que va a haber aquí. Quizás el 60% de una rotación de invierno lo va a enfrentar ahora en México, que eso fue algo también que tomamos en cuenta. Que eso va a ser la tarea más fácil a ustedes, en sentido Él general, tiene a la todos los capacidad gerentes. de batear ese tipo de pitch, nosotros entendemos que sí. Entonces vamos a darle, vamos a traer lo que él nos va a ayudar. Abner Ramos menciona, y tiene su grado de razón, hay que el escauteo muchas veces funciona más que los números en el tema de los refuerzos, y yo recuerdo varios temas de dirigentes de equipos en Lidón que trabajan en ligas menores y básicamente son unos scouts de avanzada también para recomendar refuerzos. Sí, sí. Yo pienso que va de la mano con el escauteo y saber leer las estadísticas, porque no solo los números inflados, quizá el perfil del bateador a la liga que va. Por ejemplo, Sí, quizá aquí no es lo más recomendable, aunque sea un buen bateador en todo el nivel que haya ido, un bateador con un porcentaje de ponche de 35%, quizás sería muy exagerado, quizás el approach, tú no puedes garantizar que se proyecte aquí, a menos que sea una bestia de salida de velocidad del bate, como lo es Peter O'Brien, por ejemplo, que claro. puede aportar a pesar de los ponches. Entonces ahí tú profundizas más. ¿Cómo se poncha él? ¿Se poncha porque no tiene play discipline o se poncha porque el swing está tan agresivo que a veces falla los picheros? Que es, por ejemplo, el caso de Peter O'Brien, que es un bateador que hace ajustes, tiene play discipline y se poncha simplemente por el swing de poder que tiene. Pero cuando tú Claro, lo ves sacrifica. día a día, tú te das cuenta que es un bateador que te puede sacar una curva como te puede sacar una red. O sea, el tipo hace ajustes a pesar de los ponches. Y era lo que sucedía con JD Martínez también, que supo reinventarse. JD Martínez, yo recuerdo, no recuerdo en qué charla fue de Edwin Rodríguez, el dirigente boricua, con Carlos Delgado, creo que era que estaba haciendo el expositor en esa ocasión, y él mencionaba esas cualidades de JD, de estudiar cada proceso de su juego, día a día. Y Carlos Delgado es una persona autorizada, porque Carlos Delgado tenía esa famosa mascota cuando Sí, sí. jugaba en grandes ligas, pero lo que mucha gente no sabe es que esa mascota también se digitalizaba luego. En una época que ni siquiera los gerentes del IDOM utilizaban laptops. Entonces, eso va de la mano con lo que Jesús explica de conocer cada caso y lo que sacrifica cada jugador en su perfil para evaluarlo. Y ahí entramos al tema original de estadísticas descriptivas y predictivas también. Usted está viendo el resultado con las descriptivas, pero no está viendo el cómo sucedió eso. Y no es que tenga nada de malo la descriptiva, sino que tienen un fin. Y ya Una luego de también eso, combinar también el historial, porque a veces hay un año malo, simplemente un año malo. Si el tipo tiene un historial sólido y mantiene sus habilidades físicas, que quizás tú puedas usar como referencia la salida de velocidad del bate, es un tipo al que tú puedes apostar. claro.
Y otro ejemplo que pone aquí Hansel Inoa, que te lo vas a topar mucho por allá, por San Francisco de Macorís. Si no me equivoco, todavía sigue siendo el gestor Y lo he visto en diferentes lives y en las redes, ya lo he visto bastante. de redes sociales de los gigantes, que hace un buen trabajo junto con Puesan y todos los de la liga, claro. Pero uno resalta uno más que otro a criterio personal. Que él pone el ejemplo ahí, fulanito batió 300, muchos dirían que es excelente, pero el promedio de la liga fue 400. O sea, Y estuvo, el tema es que eso nos lleva también quizá al tema de si es sostenible o no, que tú tienes que sí, también saber el otro grupo de estadísticas. Quizá batió 300, pero con un OVP de 320, entonces cuando tú profundizas, usted da cuenta que es un jugador sin play discipline, que acumuló ese promedio quizá por el factor suerte. sí, vamos a ponerle nombre y Bueno, apellido a algunos ejemplos. Y esto lo voy a tomar en cuenta ya basado en algo de dominio público que lo hablé con Ángelo Valles, gerente de Águilas Cibaeñas en la anterior entrevista que realicé, y fue el tema de las Águilas Cibaeñas en el todos contra todos. Esa proporción de cuadrangulares que recibió el picheo fue una locura, fue una distorsión, fue algo muy lejano de lo acostumbrado, y difícilmente, si las Águilas Cibaeñas juegan la postemporada con ese mismo roster en más ocasiones, estoy hablando de un caso hipotético, difícilmente se dé esa condición tan anormal. y mira, ahí entra otra parte importante de esto, que es proceso sobre resultado. Lamentablemente, los resultados determinan lo que pase con el equipo y Claro. la gente o los analistas evalúan más el resultado que el proceso. Pero tú como operaciones tienes que confiar en tu proceso y valorar más el proceso que el resultado, porque lamentablemente el resultado tú no lo controlas. Como ese caso, que es una anomalía estadística, es algo insostenible. Es el peor escenario posible dentro de todos los escenarios, algo que no tiene sostenibilidad. Y lamentablemente pasó. Es algo, tú puedes volver a apostar el año que viene a los mismos hombres y te va a ir mejor. O Sí, sea que y quizás pasa a en el, veces tú tienes que pensar con la cabeza fría y darte cuenta cuando tú hiciste un buen proceso que el resultado se te diera o te saliera a tu favor. hombre, aquí anda por ahí, Jan Mariñez, una gran persona, en lo poco que pude conocer de él cuando cubría Lidón. Ese es de los míos, como dicen, ya Mariño. Sí, sí, lo disfruté bastante cuando estaba con Me tiene un poco botado después que cogí el trabajo de los gigantes, pero el cariño se mantiene. Sí, pero eso se retoma luego cuando inicia la temporada. Wow, se me fue la idea de lo que iba a mencionar ahora mismo, que iba por ese mismo way. Oh, bueno, que igual como sucede en el caso negativo, también sucede en el positivo. Por ejemplo, la temporada de tanto dominio que tuvo Toros del Este la pasada campaña, vamos a ver si la repiten, pero lo cierto es que estadísticamente las probabilidades de que eso suceda a igual grado son bajas, porque estamos hablando que fueron un conjunto de muchas cosas que salieron bien. Y sabe que sea tan perfecta, A que eso me haya refiero. una estructura sólida, que yo entiendo que lo va a mantener en competencia. Lo que pasa es que Exacto, eso. ahí entra quizá el proceso, un buen proceso con quizá un poco del factor suerte. Porque en ese equipo hubo varias rachas largas. Creo que hubo más de una Sí, racha de 10, como tres rachas sí, de 10 hubo juegos. tres, si no mal recuerdo. Pero ¿qué pasa? Esas rachas, aunque tienen que ver quizás con el factor suerte, con circunstancias, vienen porque había talento, había una estructura que permitía ganar varios juegos en línea. Por ejemplo, la rotación de abridores, había todos los días un abridor sólido. Eso te permite a ti entrar en racha. Sí. Así como te permite a ti no caer en una racha negativa, esa gran rotación con un poco de suerte te lleva a tener una racha de 12 juegos ganados. Porque cada día tu lanzador te mantiene en el juego. Y si tú le sumas eso, una ofensiva por encima del promedio, entonces la probabilidad de que tú ganes cada juego va aumentando. Correcto. Obviamente Sí, no es sostenible tú tener de racha de 12 juegos ganados, pero con un equipo con talento y suerte pueden pasar. a eso me refería, básicamente, porque, como tú dices, el proceso que se trabajó ahí, desde la gestión actual, la gestión anterior que cosecharon buenos jugadores en los sorteos, en las escogencias, ahí estaba Pablo y Francisco Peguero. Eh, Pero Francisco era el jugador que era de los gigantes también. es el jugador que está brillando allá Este en mérito. México. Sí, o sea, era eso básicamente lo que quería decir. Tiene las condiciones, tiene la estructura para ganar nuevamente. Ahora,
hay que ver qué tan probable es que ganen con ese nivel de dominio. Y ahí vamos de nuevo a lo de las tendencias y cuando algo sobrepasa o está muy por debajo de esa tendencia. Es así, que eso hay que saberlo leer. Eso trae un tema bien importante, que es que el desempeño en béisbol, tanto de jugadores como de equipo, no es lineal. Es quizá un Exacto. conjunto de picos y valles. Tú tienes que saber llevarlo. Que por eso hablo mucho del proceso sobre resultados. Cuando tú estás quizás en una mala racha, tú tienes que mantenerte frío y confiar en el proceso, siempre y cuando tú entiendas que tienes el equipo para ganar. Porque no, nunca es lineal, la pelota no es lineal. Sí. Un ejemplo reciente de eso, aprovechando la circunstancia, y ya en esa parte tú no tienes que opinar nada si no lo deseas, pero Gigantes del Cibao, con las transacciones que realizó, básicamente está satisfaciendo una necesidad. ¿Y qué necesidad? El conjunto últimamente ha perdido su distinción. ¿Cuál fue la distinción de los Gigantes? Quienes han seguido a los Gigantes desde el 2004, por ahí, 2003. Una plantilla con mucha ofensiva, con mucha calidad, que produce muchas carreras y que por lo regular dominaba la serie regular, tenía buenos resultados en el todos contra todos y en las finales cuando llegaba no tenía el buen resultado, aunque Ese era el si no me núcleo equivoco, ya de Brian Peña, Kendry Morales, Nelson Brad Cruz. Nelson, Julio Ramírez con su temporada de MVP, Una de las mejores alineaciones históricas en lo que es sí, la liga. no recuerdo si era Toledo que estaba en ese entonces, anyway. Creo que sí, creo que tuvo Toledo. Sí. El caso es que esa característica distintiva del equipo se ha venido perdiendo los últimos 4 años, cuando uno ve el total de carreras fabricadas, también los números de poder, y en la parte de inicialista, primera y bateador designado, uno ve el desempeño en general y lo positivo que ha aportado esas plazas ha dependido de las ocasiones que ha estado Eloy Jiménez ocupando esas plazas y Moisés Sierra. Y Sierra básicamente funciona más en otros roles y Eloy Jiménez tiene una disponibilidad limitada. Entonces, estas dos transacciones que realizó Jesús Mejía, uno no tiene una bola mágica, pero tomando en cuenta lo que ha pasado y lo que uno analiza que puede suceder, se entiende que podría resultar beneficioso para poco a poco ir retomando esa artillería ofensiva que era también característica en otras plazas de la defensa. Sí, claro, y tú vas paso a paso. Por ejemplo, esas dos transacciones son simplemente dos pasos de un plan mucho más grande Claro, que pensamos seguir ejecutando. Porque simplemente tú no solo tienes que tener poder en el line, no, ahora, ¿qué perfil de poder es ese? ¿Cuál es el porcentaje de ponche de esos jugadores? ¿Qué ofensiva te pueden generar? ¿Te pueden generar un porcentaje de envasarse de averaje por encima del promedio? Y un sinnúmero de cosas. ¿Qué perfil de bola bateada tienen ellos? Se elevan mucho, se arrastran mucho. Y tú tienes que ayudar ese núcleo de poder con quizás jugadores con que no tengan el mismo poder que ellos, sean jugadores de extra base que te puedan colocar la bola en el gap, pero quizás con habilidades de envasarse superiores para ayudarlo ahí un poco. Yo recuerdo que ese line-up tenía tipos de gran poder como Brad Nelson y Kendrick Morales, pero tipos que te tomaban muchos turnos de calidad como Eric Monte y el sí, mismo Alexis Casilla, que te generaba un OVP bien alto, aparte de, bueno, hay una estadística con ese tema que es muy importante, yo entiendo, para la Liga de Invierno, que es la relación de ponche y base por bola, que es el tipo de sí, jugador que te pelea los turnos, que te puede coger turnos de calidad, que te cansa un abridor con un turno. A veces ese tipo de jugador, aunque te falle el turno, te aporta. Porque quizás falló, pero le cansó la salida al abridor con el último out del inning, cogiendo un turno de 12 picheos, y yo cuando el abridor volvió no fue el mismo. Eso son cositas muy importantes que hay que ir viendo. sí. Y ahora que Jesús menciona esa parte de ponches, relación de ponches y bases por bolas, también hay diferentes formas de usted apreciarlo. Usted puede verlo eh, a nivel porcentual y también a nivel ajustado. La gente de Fangraphs, David Apperman específicamente, lanzó básicamente el catálogo completo, estadísticas ajustadas. Ustedes la pueden buscar en Fangraphs. Y si no me escriben en Twitter, yo le doy el enlace. O en YouTube, cuando publique este video en Instagram. Y esas estadísticas lo que hacen es, amigos que nos escuchan, es mostrarte qué tan superior, inferior o similar tú fuiste al promedio de la liga. Y eso fue algo que yo realicé hace 2 semanas, creo que fue la última vez que yo pude escribir en el blog, con la parte de los ponches. Gary Cole en el 2019
Ustedes saben todos los ponches que logró. Una cuestión sin precedentes en los últimos 10 años. Y cuando uno mira el porcentaje de ponches de Jacob deGrom, ha sido el mejor de todos los tiempos, superando el de Pedro Martínez y el de Randy Johnson. Ahora bien, ¿por qué sucede esto también? Estamos en una era donde los bateadores se están ponchando más por un asunto de filosofía al batear. Y para eso es bueno utilizar una estadística como la de porcentaje de ponches ajustados, que te dice qué tan superior fue a la media. Y cuando uno ve eso, esa temporada de DeGrom Exacto. 2019 está lejos de las principales 10. Siguen estando ahí arriba los Randy Johnson, los Pedro Martínez, que estuvieron en una competición donde no era tan frecuente ponchar como ahora. Sí, porque ahora los bateadores tienden a sacrificar un poco de contacto para aumentar la calidad del contacto cuando sí lo hacen. Que hasta ahora ha sido un cambio que ha ido en beneficio de los jugadores, que los lanzadores ahora tienen que hacer el ajuste. Ya quizás tú no tiras para dominar con rodado, ahora tú tiras para tratar de vencer el launch angle y quizás que el jugador se le meta muy abajo a la bola. Ya, por eso tú ves que ahora los lanzadores todos tienen más millas que antes, porque ya incluso la Sí, estrategia de desarrollo del lanzador ha cambiado para poder contrarrestar ese juego de ajuste que han hecho los bateadores. exacto, ahí entra ya la biomecánica. Por eso muchos lanzadores se están reinventando. Uno de ellos es Dan Straley, si no me equivoco, es que ahora está en Corea, que pudo reinventarse. Ahora ¿Verdad? de la biomecánica, que hablamos hace un rato de eso, del caso del jugador que quizás puede reinventarse, o el novato que quizás puede romper el techo que le tenían los escapes. Eso en los próximos 10 años yo entiendo que va a cambiar bastante, va a haber una gran evolución dentro del béisbol. Porque cada vez se está demostrando más que lo que nosotros pensábamos que sabíamos de desarrollo de jugadores y de mantenimiento de esos jugadores no era objetivo. Ya quizá esas barreras mentales que teníamos se han ido rompiendo. Y cuando eso suceda dentro de 10 años y uno vea el cronológico de cirugía Tommy John, entonces uno va a poder sacar conclusiones más terminadas. Ya para finalizar, que prometí no quitarle tanto tiempo a Jesús y creo que tenemos cerca de una hora ya. La parte de las estadísticas predictivas, claro, estamos conscientes que el lidón es un animal diferente, como se dice en inglés la frase, y que las muestras son más pequeñas, entonces es más difícil uno analizar en sentido general. Vamos a utilizar estadísticas, por ejemplo, que están disponibles para los amigos en Baseball Data, como eh, el, el FIP esperado, que es básicamente una estimación de lo que controla el lanzador, ponches, boletos, los honrones que permite, pelotazos, aunque no tan frecuente, pero bueno. Y aparte de eso, para el desarrollador de la estadística, estimar, estimar el FIP utiliza una constante en el porcentaje de pelotas, eh, En eh, juego. exacto, de las pelotas en juego, específicamente las que se van de jonrón o las de elevado, y entonces esa es la constante para eso. ¿Tú crees que en ligas como las invernales resulta provechoso este tipo de estadísticas? Sí, lo que pasa es que tú tienes que tener una buena combinación en el análisis. De tú saber separar lo que es una muestra pequeña y de lo que es una muestra real de la liga que ellos juegan de verano, específicamente Liga Fuerte, AA, AAA, y realmente de la tendencia de ellos en ligas largas, que son las reales. Aquí, por lo que hablábamos ahorita, que no es lineal el desempeño, una temporada de invierno de un bateador que juegue temporada completa son quizás 130 turnos. Y eso es un mes de los 6 meses que tiene la temporada de Liga Sí. Menor. O sea que quizás una mala racha es toda una temporada. Por eso tiene que tener mucho cuidado evaluando lo que es una estadística en la temporada de invierno. Yo entiendo que aquí se pueden usar, lo que pasa es que tú tienes que hacer una combinación de darle más peso a lo que es el bateador en invierno. Por ejemplo, a mí me gusta para ver los splits, por ejemplo, sur y derecho del equipo contrario. Me gusta mucho más siempre irme con lo que es el historial de ellos y lo que hicieron en su última temporada de verano, quizás los últimos 3 o los últimos 2. Y quizás ver lo que hicieron aquí en los últimos 2 o 3 años, pero siempre inclinándome más por lo que hacen en las ligas largas. Ahora bien,
a medida que tú vas jugando la temporada, ahí entra una combinación de análisis de tu captura de avanzada, de lo que te dicen tus coaches, de lo que tú mismo ves, de las estadísticas que se van generando en invierno. Porque se puede dar el caso de un jugador que en 300 turnos en verano no le batió al picheo derecho, pero aquí le está bateando al picheo derecho. Entonces tú inicialmente vas a pensar, bueno, está sobregirado. Es producto de un promedio inflado de pelota en juego, eso se va a revertir. Pero ya cuando tú pasas al round robin, o por ejemplo a una final, que ya le ha acumulado 200 turnos, un jugador que haya jugado la temporada completa y mantiene esa tendencia, entonces tú tienes que ver realmente si fue un bateador que hizo un ajuste y si eso es real y ajustar. Yo recuerdo, un ejemplo que recuerdo como hoy concreto, en la final Licey Escogido 2013-2014, yo todavía trabajaba en el Escogido, el Sí, Licey arrancó la final con una estrategia de no lanzarle a Carlos Santana, que estaba frío en ese momento, respetando el sí, yo infield, recuerdo. y le lanzaba entonces a Jesús Feliciano, que estaba quemando la liga en ese momento, que estaba más caliente. Y de hecho, una final que arrancó 3-0 a favor del Licey, el Escogido le empató 3-3. Cambia el Licey esa estrategia, ajustándose a lo que estaba pasando en el momento, de lanzarle a Carlos Santana en lugar de respetar el estatus y lanzarle a Feliciano, y eso cambió el resultado ofensivo de la serie. Porque esos dos bateadores cogieron turnos clave en esos juegos y en lo que siguieron. De hecho, Carlos Santana fue el último out de la serie, con un Sí, ponche de recuerdo. Juan Carlos Cruz. Juan Carlos Cruz. Sí, Que quizás si el Licey no hacía ese ajuste dentro de la serie, otro hubiese sido el resultado. sí, la influencia en ese momento, sí, en ese momento sí, estaba Huáscar Beltré y Jonathan Tiburcio ahí junto con Carlos José Lugo, Daniel Rúfenas. Que de hecho Y son, Huáscar y Jonathan ahora están conmigo y son dos gente no, brillante. sí, sí, yo siempre, yo Yo, eso yo, le quiero, yo estoy aprendiendo mucho de ellos. Yo me sumo muchísimo. créeme que yo también lo hago, porque, ¿qué te digo? Es sorprendente y ya tú que tienes acceso a la base de datos también, entonces uno se sorprende con la variedad de métricas que uno encuentra en lo que desarrollaron Jonathan y Huáscar primero para el Licey y ahora con los Gigantes. Y un ingrediente que yo quiero agregar a lo que tú mencionabas de las características del Lidón, el tamaño de la muestra y eso, con tamaño de la muestra en juegos jugados, pero está también, oh, mira quién está ahí, Manuel Margot. Ese, ese, Un abrazo, Manny. Creo que la última vez que me lo encontré fue en una plaza y hace par de años. Mencionaba lo del tamaño de la muestra también, pero en el sentido de la competencia. O sea, aquí el bateador y el lanzador tienen muchas repeticiones contra un mismo rival. Y sí, eso, lo que es igual no es ventaja, pero hay bateadores y lanzadores que son más estudiosos que otros y que tienen más habilidades. Y eso es un plus también a considerar. sí, hay una parte mental. También hay jugadores que no son tan estudiosos, pero que si tú los fuerzas a ser estudioso, entonces lo afectan. Porque ellos juegan quizás por Ojo, el que cuando yo instinto. digo estudioso, Jesús, yo me voy también a la parte de sabiduría, no únicamente analítica, sino ese bateador que por experiencia ya en un torneo de 50 juegos ha enfrentado a Raúl Valdés, tiene un matchup ya de 15 apariciones contra él y ya va reajustando su plan de trabajo cuando se para en la caja de bateo. Es así. Es así. Mira, tú sabes que se me pasó otro ejemplo concreto que vino a la mente con lo que hablábamos del tema de Carlos Santana, el tema de las estadísticas predictivas aquí, cómo utilizarlas. Steven Moya, que Oh, sí. era en ese momento un jugador con un gran perfil de poder, pero un porcentaje de ponche alto, no era un jugador que se envasaba mucho y no proyectaba quizá tener la temporada que tuvo ese año, su mejor temporada de invierno, antes de irse a la pelota de Asia. Ese año, fuera de que él generó un OPS casi de 1000 puntos, él hizo un ajuste en invierno y fue un ajuste real, porque él trabajaba en eso mucho en la práctica, de, contra los lanzadores zurdos. Y él pasó de ser un bateador mediocre contra lanzadores zurdos, como lo fue en AAA en ese año, a un bateador muy por encima del promedio contra lanzadores zurdos. Y quizá yo creo que los equipos quizás se iban por el historial o por la teoría vieja escuela de zurdo contra zurdo, pero ya todavía en el round robin, los Toros ese año recuerdo que llegaron a un juego de desempate, a un juego 19 en los playoffs. Ya todavía en el medio del round robin, que él había acumulado ya como 40 turnos contra zurdo y realmente había enseñado un ajuste real en el plato, cogía mejores turnos, incluso se iba para la banda contraria. Recuerdo que llegó a darle horrores para la banda contraria a los lanzadores zurdos. Le seguían trayendo el zurdo.
Y en ese momento quizá el mejor matchup para él era un derecho bueno y no ese tipo de lanzador. Y ahí Bueno, vengo con el ajuste, de tú ver si es real, si eso es Jesús, fingido. estamos a 4 segundos de finalizar.